espérame, 2 segundos, ya me siento con Hernán Seivane, una de las pocas voces de las pymes que hablan en la Argentina y que son el mayor empleador del país. 2 segundos. Bueno, a ver, Hernán Seivane, yo trato de presentarte más o menos, corregime. Sí. Sos abogado, sos emprendedor tecnológico. Sí. No sos un... Es más, creo que es la primera vez en la obra de Maquiavelo en mucho tiempo que hay un libertario, porque él es el abogado de Lilia Lemoyne, nada más, que es una de las diputadas de más alto perfil de los libertarios. Uh-huh. ¿Qué opinás como emprendedor? Tenés dirigís una red de pymes, de emprendedores que se llama UNEP. Claro, nosotros en UNEP en realidad somos una unión de pymes, emprendedores y productores. Nació en diciembre de 2023 de la mano de Gustavo Lacha Lázari, el economista, que también es emprendedor. También él es pyme. Y cuando se saca el decreto 70-2023, hicimos un trabajo de apoyar, porque en el capítulo 4 la reforma era bastante avanzada, de apoyar lo que daba inicio a lo que era la reforma laboral. Y la reforma, no solo laboral, sindical también. Estamos hablando ¿Vos creés que una reforma de ese tipo en la Argentina se podía hacer por decreto? Yo creo que hay cosas que sí, porque de hecho, ¿cómo nace el fuero laboral? Por decreto, ¿no? Mirá. 49, Perón. Si tenemos un fuero laboral creado por decreto, podemos aplicar la misma analogía y decir las reformas. El fuero laboral es un lugar, a ver, son un grupo de abogados que se dedican a lo laboral, en donde nosotros escuchamos cosas como lo del restaurante Piegari, sí. que bueno, está en la lona, está contra las cuerdas por un juicio laboral de un tipo y un juez le falló 100 millones. Hay un caso increíble de una boutique de ropas de niños en Junín, pueblito de la provincia, sí. del interior de la provincia, que le fallaron una empleada que ni era empleada, que era externa, 350 millones de pesos. ¿Sí? Obviamente que quiebra. Casos de gente que no pertenece a tu empresa y te hace juicio igual. Porque dice, no, yo trabajé para un cliente tuyo. Claro. O sea, ese es el fuero laboral y se conocieron esos 3, 4 casos porque son espantosos y llegaron a los medios, pero en ese fuero laboral todos los días una docena de empresas, de pymes, dejan de existir. Sí, y no se está tratando, nosotros desde UNEP estamos planteando de que deje de existir el fuero laboral, que vuelva a ser absorbido por la justicia civil. O sea, más avanzado. Porque mientras exista el fuero laboral, vamos a hacerlo claro, yo si soy juez laboral no voy a querer perder mi kiosco. ¿Y cuál es el kiosco del juez laboral? Que siga habiendo juicios, o sea, él crece o si mantiene su kiosco en base a los cadáveres de pymes. En base a los cadáveres de pymes. Eso sí. Y en base a los cadáveres de pymes, la Argentina se convirtió en Argentina. Sí. Así. Bueno, eso fue algo bastante perverso que surgió, porque por un lado teníamos, o sea, las fábricas, las fábricas que eran falsas, ¿está bien? Como lo vimos ahora, las ensambladoras. Sí, sí, en Tierra del Fuego, por ejemplo. Sí, sí, o lo que había pasado en San Luis con el... Entonces, ¿cuál era el tema? Te cierran el mercado, ¿está bien? Los empresarios prebendarios te cierran el mercado, o sea, solo le podés comprar un celular a un pibe que lo armó en Tierra del Fuego. Exacto, lo pagas mucho más caro. Mucho más caro. Entonces, te cerraban eso, después te daban un montón... Ojo, si sos clase media alta y podés viajar, te lo compras afuera. Obviamente, claro. el jodido es el pobre pibe que no puede viajar. Claro. Y después, de otra parte del negocio de estos empresarios era brindarle servicios y productos al Estado, ¿no? ¿Está bien? Lo vimos con la obra pública, lo que pasó, ¿no? Estas condenas de Cristina, Lázaro Báez. Bien, ellos acordaban con los sindicatos, ¿está bien? A los sindicatos se le daba la cuota solidaria, que es una cuota compulsiva, que no la toca la ley. Yo por lo menos no lo vi. No sé si me pasó, ¿eh? No lo toca. Entonces,
Le daban eso y también le daban el manejo de las obras sociales, que eso se lo dio Onganía. O sea, se quejan de las dictaduras, pero no dicen eso. Eso es una gran verdad. Las obras sociales sindicales que siempre dicen, no, Perón se las dio a los sindicatos. No, Perón no era tan loco. No. Lo hizo el general Onganía para comprarse a los sindicatos, único en el mundo. Les regaló un poder que hasta ahora nadie se los pudo sacar. General Onganía, años 60 y pico. Sí. Y entonces esos sindicatos se convirtieron en la fuerza de choque del peronismo. Y para dar un ejemplo de quién lo sufrió más fue Alfonsín. Sí. Alfonsín, de la Rúa también lo sufrió. No, Macri también. Porque después los sindicatos se juntaron con estos grupos sociales, no sé cómo corno se llaman, y con la izquierda. Bueno, el punto está en que ese sistema perverso fue lo que nos hizo caer en el nivel de pobreza que había, la inflación, porque lo de la inflación a muchos les sirve, ¿eh? Obvio. O sea, Obvio, el sindicalista vive de la inflación porque necesita mostrarse todos los días pidiendo más guita. claro, pues las paritarias en la época de Menem no estaban más, se había suspendido y la restableció Néstor Kirchner. Entonces esas son situaciones que van generando de que no se genere empleo. ¿Y qué decimos nosotros? Primero, una cosa, desde UNEP nosotros fuimos, creo que los únicos que estuvimos desde el primer momento apoyando al gobierno para que lleve adelante reformas. O sea, no nos pueden decir en ningún momento que somos contrarios. De hecho, muchos de los que están en la gestión de UNEP tienen relación muy cercana con muchos de los diputados libertarios que están en el Congreso. ¿Y por qué no los escucharon? Bueno, acá hay un tema que cuando se hizo este Consejo de Mayo, Se olvidaron de las pymes. se olvidaron. Se olvidaron del empleador que da el 70% del laburo privado. Ni los sentaron a la mesa. Ni un banquito le pusieron. Llevaron a CAME, también llamaron en cierta manera a la Unión Buah, Industrial. ponele, sí, CAME. Sí, ok. Entonces, pero no llevaron, a estructuras más chicas. CAME fue el que firmó con los sindicatos para el INACAP. Perdón, perdón, si no lo decís vos, lo digo yo. La CAME es un fronting de los propios sindicatos que se dice representar a las pymes y no representan nada a las pymes, es todo lo contrario. Sí, bueno, entonces esa situación fue lo que se generó. Entonces nosotros decimos, la reforma laboral tiene que estar a la unidad productiva más chica. Entonces decimos, el mecánico, estamos hablando del mecánico, como dijiste, el ejemplo Los que microemprendedores diste. que son los que más empleo dan. Exacto, una peluquera que toma, o por ejemplo un almacenero. O vamos a pensar, porque en un momento dijimos, pensemos en Karina Milei. Karina Milei tenía su confitería, hacía tortas. Tengo entendido por ¿Tendría gente... empleados ella? O... No tenía. Lo que tengo entendido, ¿ella podría haber tomado algún empleado? Con la ley laboral vigente y esta reforma, ¿podría tomar? Y le saldría un poco caro. No podría. Ella hacía muy buenas tortas. ¿Podría abrir franquicias? Y después nos reímos, como tenemos el caso de Esteban Wolf, que tuvo... Sí. Un franquiciado, que es un tipo que simplemente usa la marca, quebró entonces un empleado, como no le pudo sacar guita, el juez fue y se la manoteó el pobre Esteban Wolf. Sí. Pero eso pasa en la Argentina permanentemente. Sí, bueno, hace poco en La Plata se cayó estaban haciendo un frente de de un local, se cayó la persona y al final terminaron condenando al dueño del local que no tenía nada que ver. Claro. Porque la lo empresa hizo una empresa a la que contrató. Exacto. Ahora, en la ley, en algunas cosas positivas que están sacando, dice, pero es positivo para empresas medianas grandes. Lo veo muy difícil para las chicas. Dice, bueno, si vos subcontratás, o sea, alguien, por ejemplo, servicios de limpieza, si haces el control del 931, que haya pagado toda la carga y todo... Pero es un quilombo eso. Hay una cosa que es única en el mundo, en la Argentina, si vos haces un evento grande, por ejemplo en un hotel, en un salón, todas las personas que sonidistas, qué sé yo, que van a trabajar, te piden un seguro de no repetición, que es, tenés que pagar un seguro especial para que si a alguien le pasa algo, que no repitas contra el dueño del salón o contra el hotel. Único en el planeta, ¿no? Sí. Por supuesto que es un costo que si es por un día no pasa nada, pero si es todos los días, es un costo enorme. Sí, y hablando de costos, sigue habiendo los costos que tenés que tener, o sea,
Hablamos de vuelta como si fuera Karina Milei, ¿no? Las Karina Milei está lleno, ¿eh? Lleno en Argentina. Por supuesto. Tiene que tener un contador, Sí. no se simplifica, y tiene que tener un abogado. Entonces eso le eleva mucho el costo y no le permite crecer y no le permite tomar personal. Y aparte toma de personal, vamos a ver otro tema que no se toca, las enfermedades inculpables. Temón, ¿eh? Temón, porque pocos lo saben, pero lo saben realmente es un, digamos, un hecho que por eso no se toma gente. Si vos tenés, vamos a poner este mecánico, vamos a volver al ejemplo del mecánico. El mecánico toma, un chico de 26, 27 años, lo toma para que lo ayude, ¿está bien? Y este chico tiene un hijo. Vamos a poner un ejemplo. Lo tiene trabajando 7 meses. A los 7 meses, la persona va, digamos, este ayudante jugando a la pelota, se junta con amigos un domingo, no en horario laboral, nada que ver con el trabajo. Se quiebra una gamba. No, o sea, peor, se da la cabeza contra el poste. Se da la cabeza contra el poste. Vamos a poner la cabeza. Por 8 meses que lo tuvo, le tiene que pagar del bolsillo del mecánico 6 meses de sueldo, Claro, completito. eso en muchos países, creo en Brasil, por ejemplo, en Chile también, lo absorbe el sistema. Sí. Acá tenés un sistema de ART Que no lo absorbe. que no absorbe. Y no solo eso, sino que después le tenés que guardar por un año el puesto. Y si por alguna razón ese año quedó mal, tenés que hacer una indemnización completa. Contando ese año y medio que no estuvo trabajando. Por eso los empleados, los argentinos, van por la vida con un cartel simbólico, por supuesto, ¿no? Imagínate lo virtual que dice, si sos pyme, ni se te ocurra la locura de contratarme, porque te va a costar un huevo y te voy a hacer un agujero que te voy a sacar todo. Entonces, tenemos 400.000 pymes en un país que por la cantidad de habitantes que tiene, comparado con Chile nada más, tendría que tener 1 millón de pymes. ¿Sí? Se va reduciendo, no se genera empleo. El empleo no se genera desde 2011, cuando de la mano de Cristina Kirchner y Héctor Recalde en el Congreso, hicieron 40 reformas, mini reformas laborales pro sindicato y contra las pymes. Ahora, ¿qué pasa si sale esta reforma, que por lo menos es una reforma, y pasa como lo que pasó en España? El PP conservador hizo hace 15 años una reforma laboral bastante importante, pero no fue totalmente a fondo, y como vieron una serie de crisis en el 2008, que fue terrible en España, qué sé yo, cuando vino Pedro Sánchez, el socialista, dijo, ay, esto precariza a los trabajadores y no dio gran resultado, así que le damos marcha atrás. Entonces, si la reforma pinta que no va a ser exitosa para las pymes, un empresario que en este momento está todo el mundo parado esperando a ver qué pasa, nadie toma a nadie, esperando a ver si sale la ley de reforma laboral, el mercado laboral está paralizado. ¿Qué pasa si dicen, no, pero esto después viene el peronismo y lo da marcha atrás? Sí, bueno, sobre las reformas tibias ha hablado hace poquito Axel Kicillof, diciendo, le dimos reforma y no generaron ni un puesto de trabajo. Van a decir eso, como lo dijo Moyano lo dijo varias veces. Le dimos, porque una vez habían bajado... Le dimos reforma. Sí, se había bajado un par de puntos sobre los aportes patronales. Dijo, hicimos eso y no se generó trabajo. Lo dicen mal, lo dice DAER, están las declaraciones públicas, lo dicen. Ese es el temor que hay, es que digan, le dimos la reforma y no se generaron puestos de trabajo. ¿Está bien? Si Entonces, nos echan, pero si lo tuvieras a Javier Milei acá delante tuyo, ¿qué le dirías como emprendedor y un tipo que entiende de eso y que es además libertario? Javier, la reforma está bien, pero tenemos que ir más en profundidad, tenemos que pensar en tu hermana. ¿Qué le hubiese servido a tu hermana para contratar gente y para armar una red de franquicias del excelente producto que ofrecía? Para que ella crezca, y está claro que tiene capacidad por cómo te ayuda a vos y las cosas que está logrando, pensemos en ella antes de que se incorpore al gobierno. ¿Cómo algo la podría ayudar a que ella abra una red de franquicias o contrate personal? Y que no le hagan juicio después. Claro, bueno, ese era el punto. Le habló al jefe. Le habló al jefe. Claro. Hernán Seivane, muchísimas gracias y vos seguís viendo la obra de Maquiavelo.